profundidad y consecuentemente la precipitación de los sales va a terminar el ensanchamiento del perímetro de la laguna con el consecuente aumento de los niveles. Cuando nosotros hablamos de usos múltiples, un poco dentro de la categoría que yo mencioné antes, sino que esto nos permite poder realizar distintas actividades de manera que sean compatibles y siempre pensando en el uso sustentable de los recursos. ¿Quién lo realiza? Un grupo de personas, o sea, un grupo interdisciplinario que tienen distinta formación y que tienen distintos intereses y lo pueden evaluar al tema desde distintos aspectos, y estas personas van a ser las encargadas de compatibilizar los distintos usos propuestos en un gradiente de prioridades, de manera tal de poder hacer un uso sustentable, un uso racional de ese recurso para el aprovechamiento de la generación actual, pero también para el aprovechamiento de la generación futura. Como decía Héctor, la idea es que yo les cuente qué ha pasado en relación entre las etapas de sedimentación, es decir, aportes que estuvieron llegando a la cuenca de Salinas del Bebedero desde el arroyo de Desaguadero, qué tipos de aportes se pudieron haber producido, en qué momento y qué relación tienen con el clima regional. En este momento lo que voy a intentar mostrarles es cuál es la relación de una perforación de 10 metros que se realizó en el extremo norte de la Salina del Bebedero, cuál es el carácter litológico que tiene, es decir, en qué momento la particularidad está dominada por sedimentos muy finos como son los limos, en qué momento hay una mezcla de limos y depósitos de sales, y en qué momento se forma nada más que sal, es decir, un depósito salino, y eso nos va a llevar automáticamente al tiempo, o desde qué tiempo hay formación de sales. Esto lo voy a vincular con cuál es la relación con la paleovegetación existente a través del polen, es decir, todo el material en suspensión que estaba llegando desde la vegetación a la cubeta. Ustedes tienen aquí a la izquierda el señalizado como una profundidad, el cero o el nivel actual de Salinas del Bebedero está allá arriba, y aquí tienen 5 metros aproximadamente. Lo que está marcado con segmentos negros es limo, es decir, un depósito absolutamente transportado desde el desaguadero que penetra a la laguna del Bebedero. Son depósitos que se llaman clásticos, con lo cual la cantidad de evaporita que se formaba en ese momento era mínimo si uno lo compara con el material clástico. Lo que tienen rayado, o en este momento celeste, es una combinación relativamente pareja entre el limo, este mismo material clástico, y sal. Es decir, ya aquí las condiciones cambian. La columna de agua que debió haber tenido el lago era menor, con lo cual permitía la precipitación de las sales, y lo que tienen en blanco es directamente secuencias de sal, ¿sí? E intervalos de sal. Si uno mira todo esto y hace un análisis de porcentaje, que es lo que ustedes tienen aquí a la derecha, van a ver que lo que está como rayado vertical son los depósitos clásticos de limo, mientras que todo lo que está rayado horizontal en blanco y rayado oblicuo son depósitos de evaporitas. Tenemos altísimos porcentajes de cloruro de sodio, casi superan el 70%, dejando un 30% nada más para sulfatos. Aquí hay una datación a los 4,85 metros de 2150 años. Es una datación por carbono 14 realizada en un laboratorio de Estados Unidos, altamente confiable. Entonces, desde hace por lo menos 2000 años tenemos secuencias de sal con muchísimo porcentaje de cloruro de sodio. Obviamente, las condiciones climáticas, igual como pasa ahora, han ido cambiando y desde hace 2000 años tienen sus ciclos. Esa variación en los ciclos estacionales nos va a dar a nosotros esta variación en el depósito. Esto además está vinculado con el polen. Esta columna que tienen aquí es de quenopodáceas. Quenopodáceas y amarantáceas, como lo tienen señalizado allá arriba, es un polen típicamente característico en un ambiente cuando este sea árido, semiárido, en condiciones altamente salinas. Hacia abajo de esta columna las condiciones cambiaban de algún modo y hemos llegado a descubrir, por ejemplo, algas de agua dulce, con lo cual el cuerpo de agua era bastante más extendido
Como les dije al principio, esta asociación del tipo de sedimento, el dominio de las evaporitas y el tipo de polen que se puede identificar, este modelo que están viendo ustedes, además está apoyado por otro trabajo de investigación que realizaron González y Maidana, basado en diatomeas. Las diatomeas son unas estructuras silíceas, microscópicas, que generalmente dominan en cuerpos de agua, ¿sí? Entonces, en esos cuerpos de agua, las diatomeas van a tener fluctuaciones en función de la cantidad de clásticos que yo pueda tener, que me están indicando el volumen de agua. Y cuando yo hago ese análisis de las diatomeas, lo comparo con el polen y lo comparo con el material clástico y evaporítico, me da un cuadro en donde paulatinamente voy viendo una disminución del cuerpo de agua y consecuentemente un dominio del tipo de sal en los depósitos. Quiero cerrar la charla diciéndoles que esta acentuación se marca mucho más a partir desde hace 400 años, que es más o menos en el metro allá arriba. Desde hace 400 años las salinas son dominadas por depósitos evaporíticos y lo más probable es que el plástico que ustedes encuentren ahí no haya sido traído por una corriente permanente del bebedero, desde el desaguadero, perdón, sino que haya sido polvo transportado en suspensión a través de los vientos. Gracias. El suelo es un resultado de factores que interactúan entre sí. El clima, la biota, el relieve, el material original y el tiempo que transcurre. Entonces, como volviendo a esta expresión, el suelo resulta de la interacción de factores en un sistema natural, abierto, polifásico y transformador de energía. El concepto, digamos, del edafoclima interviene, tenemos que tener en cuenta la precipitación media anual y la evapotranspiración potencial, es decir, el régimen de humedad de los suelos. Podemos ver acá, tenemos las isoyetas de la República Argentina desde el año 1913 al año 1927 y vemos cómo está ubicado nuestra provincia en una región semiárida y árida. Vemos la isoyeta de 500 milímetros, prácticamente nos separa la región semiárida al este y la región árida hacia el oeste, ¿no es cierto?, con las isoyetas de 400, 300 y 200. Todo lo que está en blanco hacia el este es un régimen ústico. Ahí tenemos, digamos, el desarrollo dentro de estas condiciones de los suelos o de los mejores suelos que tiene San Luis. Y al oeste las condiciones son arídicas y por ende, bueno, los suelos tienen varias problemáticas, digamos así, que hay que tener en cuenta para su explotación. Con el número 24, esa unidad cartográfica de suelos y vegetación se denomina planicie y terrazas del sistema aluvial de los ríos Salado, Desaguadero y lagunas de Guanacache. En el tramo donde se desplaza el río Salado, los suelos son de textura arenosa, de permeabilidad moderada a rápida y muy salinos. El agua superficial es de mala calidad para la siembra por exceso de sales, salvo en épocas decrecidas donde disminuye la concentración. La zona 16 se denomina llanuras arenosas aisladas. Hay 3 en la provincia y una de estas está ubicada entonces entre la laguna del Bebedero y del río Salado. Son suelos poco desarrollados, con textura arenosa a franco-arenosa, baja retención de humedad y escasa materia orgánica. Aquí hay un drenaje excesivo y alta susceptibilidad a la erosión eólica. La región 20, que es lo que está
anaranjado, ahí dice Chopin, ¿no? Eso es la planicie pedemontana, presenta calcáreo en todo el perfil, aproximadamente un 2%. Las limitaciones climáticas y hidráulicas también son muy severas, son suelos someros y muchos salinizados. Existe erosión hídrica y hay barriales en los sitios planos y el agua subterránea está profunda y es salina. El 21, al norte de la salina, en la zona de Valde, eso se denomina depresión longitudinal de las cañadas de Valde y Vilance. Los suelos son de textura arenosa, con muy escaso contenido de materia orgánica, el escurrimiento es medio y son muy permeables. Hay talas indiscriminadas, escasez de agua superficial y subterránea, y la subterránea es profunda, de mala calidad. Y por último, la 23, que está definida como depresiones salinas de bebedero. En la aureola lagunar externa existen suelos salinos, peligro de anegamiento y alta susceptibilidad de erosión hídrica. El uso actual es un pastoreo muy limitado, los peladales provocados justamente por el sobrepastoreo, y como resultado la erosión se va pronunciando hacia las partes más bajas. Es preciso aclarar que Compañía Introductora de Buenos Aires y Dos Anclas es una empresa de capitales argentinos hace muchas décadas. No quiero dejar de aclarar esto porque muy probablemente si hubiese sido de capitales británicos yo no hubiese aceptado la ayuda en mis investigaciones. Bueno, para entrar en el tema que me compete de la parte geológica y para encuadrar ese tema en la problemática actual, que es el origen del agua de Salinas del Bebedero, en función de toda la información mediática, es muy probable que la gente piense que en este momento el agua no llega, el agua del río Desaguadero no llega a la salina por alguna intervención humana, y esto no es así. Salinas del Bebedero solo recibió agua desde el río Desaguadero en los episodios mundiales de clima frío. Y cada vez que el clima del planeta se calentó, que es lo que está pasando en este momento, la salina del Bebedero no recibió agua del río Desaguadero. ¿A qué se debía eso? Durante los episodios de enfriamiento mundial, conocidos como glaciaciones, en la cordillera se intensificaban las nevadas y eran mucho más importantes los deshielos estacionales. El río Mendoza, el río San Juan, el río Tunuyán, todos los ríos que bajaban de la cordillera traían caudales estacionales de deshielos de verano muy superiores a los actuales, y ese exceso de caudales, ese excedente de caudales hacía que, después lo vamos a ver en algunas láminas, el río Desaguadero se derramara y parte de las aguas se encauzaran a través del arroyo Bebedero hacia la salina. ¿Por qué? Porque la salina está más baja que el río Desaguadero. Hay muchas cronologías que pude lograr gracias a las metodologías de carbono 14 que demuestran, por ejemplo, que hace 20.000 años la salina del Bebedero tenía por lo menos 30 metros de profundidad. Prácticamente estaba unido con el río Desaguadero. Después el clima se calentó y la salina se secó, pero posteriormente, yendo ya a momentos más recientes, tuvo otras incursiones de agua del río Desaguadero. Ahora, ¿qué ocurría hace 300 años? Ocurría otro enfriamiento mundial conocido como pequeña edad de hielo. Y ese enfriamiento mundial también hizo avanzar hielos en cordillera, que produjeron deshielos estacionales extraordinarios que inundaban Gualecachi e inundaban la salina del Bebedero a través del arroyo Bebedero. ¿Y por qué ahora está seca? Ahora está seca porque la pequeña edad de hielo, esta que le digo, este enfriamiento que ocurrió hace 300 años, terminó aproximadamente en las primeras décadas del siglo XIX. Y ya hacia 1850 se empieza a detectar en los registros meteorológicos instrumentales que existen un calentamiento paulatino del planeta que dura hasta hoy.
Y precisamente a partir de 1850 es que la laguna empieza a perder agua por evaporación. ¿Por qué? Porque al cortarse la entrada de agua del río Desaguadero, la única alimentación de aguas que empezó a tener eran las lluvias locales, que eran muy escasas, y el agua subterránea proveniente de infiltración de lluvias un poco más lejanas. Y se secó sola, no hay ninguna intencionalidad, aviesa intencionalidad de nadie en secar la salina del bebedero. El tema es que para que se vuelva a llenar, naturalmente debería ocurrir otra glaciación, otro enfriamiento del planeta que produzca nevadas extraordinarias, deshielos extraordinarios en cordillera, y entonces genere crecientes extraordinarias en el río Desaguadero capaces de penetrar hacia la salina por el arroyo Bebedero. Ese es el eje de la polémica. ¿Cuándo entró agua? ¿Por qué entró agua? ¿Y cuándo dejó de entrar? Muchas gracias. Un comentario que me parece que ha ido permeando todas las disposiciones y simplemente para reflexionar antes de pasar a las preguntas, y es que en buena medida hemos estado hablando de historia. Es decir, para pensar qué es lo que puede pasar en el futuro, necesariamente tenemos que conocer qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido en el pasado, valga la redundancia. En buena medida, quizás, digamos, estamos muy acostumbrados a manejarnos en tiempos humanos, que nos medimos en años, en decenas de años. Pero creo que queda bastante claro, y hay algunas preguntas que van a ayudar a ilustrar más, que para poder pensar en las derivaciones que pueda tener la intervención humana en las salinas o en cualquier otro ámbito, hay que tener en cuenta además la historia geológica. Y como ustedes han visto, esta historia geológica, mostrada a través de estudios de suelos, del subsuelo y de las formas, dan pistas muy importantes para entender el presente.